auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bien, bienvenidos a Perú Construye. Ahora vamos a hablar de construcción e infraestructura. Un tema bastante importante que nos ha llamado mucho la atención es este tema de la Defensoría del Cliente Inmobiliario. Para ello hemos invitado al defensor del cliente inmobiliario, Hernando Montoya, y por supuesto al presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Antonio Amico. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenos un poco, Hernando, cuáles son los objetivos de esta Defensoría del Cliente Inmobiliario y cómo va a beneficiar, obviamente, a los clientes y a las personas en general. Bien. En realidad, esto nace con una preocupación del gremio inmobiliario. CAPECO, Asociación de Empresas Inmobiliarias y Asociación de Desarrollos Inmobiliarios son tres grandes grupos que agrupan a 166 empresas. Estos grupos deciden constituir una asociación que se llama la Asociación Defensoría del Cliente Inmobiliario. El objeto es dar una ventana, dar un espacio para que las personas que adquieren un inmueble puedan recurrir a esta asociación a que se les escuchen sus reclamos. Pero con la idea de que esto sea una cosa imparcial, transparente. El modelo que se ha elegido es un modelo muy bueno en el sentido de se ha escogido al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica para que oficie de mediador. Entonces, si bien es cierto, uno reclama ante la Defensoría, se puede decir que la ventana en automático te manda al Centro de Análisis y Conflictos de la Católica. Y ahí personal especializado recibe tu reclamo. Recibe tu reclamo, te escucha, lo traslada a la inmobiliaria y la inmobiliaria responde. Se procura que haya una mediación en el caso que no haya una solución inmediata, se les sienta para que llegue a un arreglo. Y la idea es que haya un arreglo. Ese arreglo, si es que se llega, se firma un acta y es ejecutable. De no llegarse a un arreglo, entonces ese expedientillo se eleva al defensor, que es mi persona. Y yo tengo que sacar una resolución diciendo quién tiene la razón. De acuerdo. Antonio, quizás nos pueda explicar cuáles son los casos más presentados, más demandados por el cliente inmobiliario y qué tan compleja puede ser su solución. Bueno, en realidad nosotros como gremios, como mencionaba el doctor Montoya, teníamos esta inquietud por resolver este tipo de, digamos, de inquietudes de los propietarios, ¿no? En el caso de las edificaciones muchas veces eran temas técnicos que no eran de mayor envergadura, ¿no? De repente una rajadura o un reclamo por una mayólica o de repente un enlucido que no estaba, según el cliente, conforme a lo que él esperaba, o quizás algo relacionado a carpintería, ¿no? Temas menores. Entonces nos pusimos a revisar el tema y dijimos, bueno, sí, aquí hay que hacer algo, porque la única posibilidad existente en esa época, ¿no? Era ir a Indecopi. Entonces, Indecopi tiene un procedimiento sancionador, ya sea solicitud de parte o de oficio, ¿no? Y eso toma un tiempo, el reclamo puede tomar entre 6 y 8 meses, ¿no? Y las sanciones que se puedan aplicar, a veces el parámetro puede variar sustantivamente, ¿no? Entonces, eso por un lado, la longitud del procedimiento y por otro lado, la necesidad, digamos, de ofrecerle un acuerdo adecuado a la persona que lo reclama. Devinimos en esta, digamos, defensoría del cliente inmobiliario que ha descrito el doctor. Entonces, yo creo que eso es importante porque lo que se trata de brindar es que a través de la Católica, digamos, y de la persona del doctor Montoya se pueda dar, digamos, Antonio, perdóname, la complejidad para la solución de los mismos. La complejidad yo creo que ahora se ha simplificado enormemente. Porque como decía, en un caso Indecopi son 6 o 8 meses, en el caso de ahora serán pues 40, 60 días, ¿no? Y por cosas que son, digamos, rápidamente pactables, ¿no? De repente una devolución de interés o de repente algo menor, ¿no? Entonces es mucho más simple. Doctor Montoya, en el caso de la Defensoría, ¿quiénes son? Tengo dos partes de la pregunta. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los plazos, para empezar? ¿Quiénes conforman y cuáles son los plazos? Y quería saber también cuántos desarrolladores inmobiliarios hay actualmente y si los clientes pueden hacer reclamos de los proyectos privados y no privados. Bien.
En cuanto a los plazos, yo resumiría en 2 palabras de esto. O sea, ¿por qué es bueno este sistema? Porque los plazos para resolver son cortos y es gratuito. Son cortos, ¿por qué? Porque en 60 días tienen que resolverse. ¿Quiénes están comprometidos? El Centro de Análisis y Conflictos de la Católica, el doctor Montoya como defensor. Eso es lo que van a dar soluciones a los reclamos. En cuanto a lo que es el plazo, vemos que es rápido, 60 días máximo. Y en cuanto a lo que es las materias controvertidas, suelen darse, pues, como decía el ingeniero, cuestiones de técnicas en la construcción, que hay reclamos que son fáciles de resolver, que no son complejos. Eso era, creo, lo que me Sí, decía. esa era la primera parte. Y la segunda es cuántos desarrolladores inmobiliarios hay actualmente y si los clientes pueden hacer reclamos por proyectos privados y no privados. Ok. Vamos por partes. Eso es una cosa bien interesante. Los 3 gremios que forman la Defensoría agrupan 166 empresas. Entonces, los reclamos están relacionados con las 166. Lo primero que hace un usuario es ver en la página web de la Defensoría quiénes son las empresas adscritas a este sistema. Si su empresa está adscrita, entonces sí puede reclamar a este sistema. Si no está adscrita, tiene la otra alternativa. Vaya usted a un proceso judicial, vaya usted a un proceso Indecopi. Pero aquí solamente se atienden a los, entre comillas, a los del club. Pero es mucho más rápido, claro. Por eso hay 2 pilares, la economía y la celeridad. Claro. ¿Y en el caso de privados y no privados? Bueno, son privados. Todos. Lo que claro. pasa es que la parte neurálgica de este sistema es protección al consumidor. Ya. Y el consumidor suele ser la persona natural que adquiere un bien para sí, para su consumo o su familia. Entonces, no te acoge a las empresas que reclaman, porque no se da el tema de la simetría. De acuerdo. Ingeniero Amico, ya quiero preguntarle, en su calidad de presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ¿cómo se viene desenvolviendo el sector o se ha desenvuelto el sector en este primer trimestre del año, considerando la crisis económica, los impactos de la crisis política que de todas maneras alcanzan al sector, y si esto está afectando a los compradores de vivienda? Bueno, es una pregunta muy interesante porque la verdad el momento, como todos sabemos, es un momento complicado, ¿no? Empezó desde la época de la pandemia. Ahí, cuando hubo la cuarentena, prácticamente las operaciones se congelaron, ¿no? y la cosa estuvo en stand-by, digamos, hasta el mes de junio del año 20. ¿No? A partir de ahí, y antes de la pandemia, felizmente muchas de las empresas del gremio estaban trabajando en innovación y tecnología. Entonces se pudo contribuir de esa manera a poder introducir cambios muy dinámicos y muy flexibles ante una situación muy rígida. Acuérdense de que por la cuarentena también había el cese de las operaciones en casi todos los sectores, hasta que se estableció la reapertura a través de 4 fases económicas, en las cuales nosotros como gremio ADI y participando en otros directorios pudimos a través del sector privado participar en estas mesas de trabajo conjuntamente con el MINSA y otros ministerios, y se pudo ubicar al sector construcción dentro de la primera y la segunda fase. Dicho eso, digamos, y después en el segundo semestre del año 20 empezó un poco la recuperación, llegando a niveles prepandemia casi a fin de año. El año 21 ha sido un mejor año, ¿no? Se ha podido seguir, digamos, avanzando con el nivel de recuperación de ventas. Las cobranzas quizás están un poco más complicadas, sin embargo, hay que decir que este es el sector que menor ratio de morosidad tiene, algo así al 2%, quizá hoy día podamos estar en 2.8%, pero si comparamos un ratio de morosidad de créditos normales que están en el orden del 12 al 13%, hay mucha diferencia. Ahora, para terminar, ¿a dónde puede acudir hoy en día el inmobiliario, el cliente inmobiliario en esta nueva defensoría del cliente inmobiliario? Lo voy a responder en los términos actuales y virtuales. Porque esto se pensó para que sea presencial, pero la pandemia nos obligó a ser virtuales. La página web es dci.pe, Defensoría del Cliente Inmobiliario.
entre usted a esa página y ahí tiene todas las instrucciones, formularios. Para hacer los reclamos, claro. Para hacer los reclamos. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a ambos por esta iniciativa. Me parece que muy saludable además para los conflictos que, como han dicho, además muchas veces se pueden resolver rápidamente y no tener a dos personas agraviadas, ¿no? Una empresa por un lado y una persona por otro lado, que además por una cosa rápidamente solucionable. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias por estar en Perú Construye. Gracias a ustedes. Adelante, César. No nos vamos a despedir sin antes anunciarles a todo nuestro público televidente que si es proveedor o quiere ser proveedor del sector de infraestructura y construcción, tiene que participar en la nueva multiplataforma internacional, ojo, de información y promoción de sus productos o servicios en el Perú y en más de 30 países del mundo. Su nombre es Perú Construye Latam Construction, de tal manera que tome en cuenta ello para que pueda optimizar su negocio, repetimos, en el rubro de infraestructura y construcción. Bien, llegando al final del programa, muy interesante estos temas como son la Defensoría del Cliente Inmobiliario, porque realmente muchas veces se pueden solucionar las cosas y este tipo de emprendimientos son muy importantes para que seamos más eficientes en el país, ¿no? Claro, es una manera de acercar y articular a las partes que no tengan que recurrir a la vía judicial o a la vía de Indecopi, como bien dijo el doctor Montoya, que demora pues muchísimo tiempo, ¿no? Bien, al nombre del Grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros, tanto en su programa Rumbo Minero como en su programa Perú Construye. No se olviden, estamos en Willax Televisión todos los sábados a las 10 de la mañana, hablando de los sectores que son muy importantes, dos de los sectores que son muy importantes para la economía y la recuperación económica del país. Muchas gracias por estar con nosotros.